Radio La Verde, desde el pulmón amazónico de Colombia. Dirección, Lady Cristina Sachica Cepeda. En el micrófono, Alejandra Marín Baldovino, comentarista, Yuri Vanessa Mosquera. Invitados especiales de lujo, José Domingo Barragán García y Francider Restrepo García. Buenas tardes, mis queridos oyentes. Hoy en nuestro programa Narrando la Historia de la Educación, hablaremos sobre los retos y cambios de la educación en nuestros tiempos. Mi querida Yuri, bienvenida nuevamente a tu casa. Te escuchamos. Muy buenas tardes, queridos oyentes e invitados a este espacio. Es de suma importancia abordar esta temática, ya que la tecnología avanza exponencialmente, trayendo consigo aportes positivos y no tan positivos, al cual la educación no es ajena. De forma positiva, resaltamos el acceso a la comunicación interpersonal de larga distancia con facilidad y efectividad, y el acceso a las fuentes de conocimiento universal, pero en contra de esto tenemos jóvenes inmersos en un mundo virtual intentando escapar de realidades hostiles. Teniendo en cuenta esto, me surgen dos interrogantes. Primero, ¿cuál es el papel de la educación en este panorama? Y segundo, ¿cómo avanza la educación con este nuevo ritmo de vida? Bueno, vamos a darle paso a nuestros invitados del día de hoy. Mi querida Francinet Restrepo, cuéntanos un poco sobre estos cambios desde América Latina. Muy buenas tardes para todos los aquí presentes y para todos los oyentes de este espacio radial. Es muy grato para mí ser su invitada el día de hoy. Damos inicio reconociendo que la educación en América Latina surgió bajo la influencia europea, pues ya desde el mismo proceso de colonización española. Por eso la conocemos como una educación tradicionalista. Fue dada bajo la influencia religiosa y autoritaria, donde el maestro era el único poseedor del conocimiento y el estudiante se valoraba por su capacidad de memorización y de obediencia. Por ello, lo podríamos denominar como una educación bajo la visión bancaria, es decir, que el docente deposita los conocimientos y el estudiante es un recipiente vacío. Bueno, sin duda alguna, todos esos movimientos nos han llevado a que ese rol del docente cambie. Ya él no es el sabelotodo que va a imponer su conocimiento, así como decíamos, bajo la educación bancaria. No, ya el rol del docente es facilitador del aprendizaje. El aprendizaje está más centrado en el estudiante, en su contexto, en sus intereses, en el reconocimiento de que existe la diversidad étnica, lingüística, de género, las necesidades educativas especiales. Todo esto son modalidades de inclusión que nos permiten un currículo más flexible que incluye los saberes locales, la interculturalidad, los métodos de evaluación y el aprendizaje activo. Profe Francis, entonces, ¿a qué se refiere cuando nos habla de la ruptura de los estereotipos y la aparición de perspectivas críticas y decoloniales? Bueno, como se dice, en la actualidad vemos que se habla mucho de perspectivas críticas y decoloniales y que se han roto estos estereotipos. Sí, porque fue a mediados del siglo XX que en Europa surgió la pedagogía crítica en la Escuela de Frankfurt, Alemania, cuyo objetivo era desnaturalizar las desigualdades, el pensamiento crítico y la emancipación en los estudiantes. Esta pedagogía cruzó fronteras en América Latina y ya en la década de los 70 surgieron algunos autores como Paulo Freire, quien propuso una educación que libere, no que domestique, en donde el estudiante sea capaz de pensar críticamente, que cuestione su realidad, las injusticias y sea proactivo en la construcción de la realidad social in situ. También estos estereotipos han roto dado a que
surge la pedagogía decolonial y la influencia de autores como Aníbal Quijano, Catherine Walsh, quienes con sus planteamientos cuestionaron el eurocentrismo en la educación latinoamericana y pretenden romper las jerarquías impuestas desde la época de la colonización. Ellos proponen una educación que reconozca la diversidad, donde se valoren los saberes ancestrales, comunitarios y locales. Tanto la pedagogía crítica y la pedagogía decolonial buscan una educación liberadora, situada y comprometida con la justicia social, donde el docente y el estudiante promuevan un diálogo horizontal. Podemos ver que el surgimiento de estos movimientos y como consecuencia de estas pedagogías críticas y decoloniales influyentes, podemos cuestionar los currículos tradicionales, promover la formación de individuos críticos, la democratización de la educación, y esto permite que hayan surgido otros enfoques como el aprendizaje autónomo, donde el estudiante toma el control de su propio proceso de aprendizaje. Estos impactos también se ven reflejados en escenarios alternos al aula de clase física. Surgen recursos como los digitales, la multimedia, la hipermedia, que se convierten en aliados poderosos para la construcción colectiva del conocimiento, facilitando esa lectura del mundo a la cual Freire hacía referencia, pero ahora con acceso global y diversos actores, tal como lo hicimos durante la pandemia del COVID-19 en el año 2020, una puerta que se nos abrió a nuevas formas de enseñanza y aprendizaje. En la actualidad consideramos valiosa la premisa "sin contenido no hay aprendizaje" de la autora española Marina Garcés, como un compromiso con el pensamiento crítico y colectivo por el bien común y la cultura. Su pensamiento nos ofrece una interpelación profunda a los modelos instrumentales de enseñanza que estamos actualizando. Muchísimas gracias, mi querida Francinet. Maestro José Barragán, cuéntenos cómo aquí desde Colombia enfrentamos o afrontamos estos cambios desde las tecnologías y la sociedad misma. Cordial saludo. Teniendo en cuenta y con base en los retos y cambios en la educación en Colombia, hoy en día estamos viviendo muchos, como lo dije anteriormente, cambios o desafíos. Ya no es lo mismo como sucedía antes, por ejemplo, con el proceso de la educación. Hemos tenido procesos que han sucedido, como la pandemia en Colombia, la violencia, los cambios del clima, entre otros aspectos o sucesos de las culturas que habitamos en este país tan maravilloso. Con base en lo antes mencionado, nosotros los docentes y los estudiantes hemos enfrentado retos, y a partir de los desafíos también hemos aprendido, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de calidad de la educación, aún falta, porque todos los estudiantes en Colombia no gozan de las mismas comodidades. Y me refiero a que algunos viven en zonas rurales y zonas de violencia, y otros en lugares o ciudades donde pueden tener, por ejemplo, agua potable, conectividad con los diferentes medios de comunicación, atención en salud, y etcétera, etcétera, ¿no? Algunos de los cambios que han surgido hasta hoy lo protagoniza Aurora Vergara Figueroa, ministra de Educación, quien durante su gestión se ha implementado, ella implementó la matrícula cero y promovió el acceso universal a la educación pública superior en Colombia. Bueno, mis queridos oyentes, ha sido todo un placer, un gusto escuchar a estos académicos e investigadores de campo en la educación. Muchas gracias, mi querida Francinet, y al maestro José Domingo Barragán, a nuestra comentarista de la casa, Yuri Vanessa,
Y muchas gracias a nuestra directora Lady Cristina Sachica Cepeda, que nos invita cada día a pensar de forma crítica en la vida, en la educación, en la historia. Bueno, mis queridos oyentes, me despido con una frase célebre de nuestro pedagogo, educador y filósofo brasileño Paulo Freire, uno de los pensadores más notables en la historia de la pedagogía a nivel mundial. Enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades para su producción o construcción. Luchemos por una educación que nos enseñe a pensar y no por una educación que nos enseñe a obedecer. Paulo Freire. Nos vemos hasta nuestro próximo capítulo, mis queridos oyentes, en Narrando la Historia de la Educación. Con ustedes, su locutora Alejandra Marín Baldovino, en tu radio La Verde.